Listo, chicos. Entonces, nos habíamos quedado acá. Directo era, ¿no? Ustedes ya han hecho su cálculo, por eso a veces hay que hacerlo rápido porque si no, nos gana la hora y se queda cortado el video. Entonces, sería 5 por 101,325 dividido entre 14,7 y esto me da, voy a poner el número exacto, ¿ya? El número exacto sale 34464, ¿ya? Y en este caso sería Pascal. Pero hacemos lo mismo que hicimos hace un rato, ¿no? Corremos el decimal por acá. 1, 2, 3 y 4 espacios, ¿ya? Y al correr 4 espacios, ¿qué te va a quedar aquí? Te va a quedar que esto es 3,44 por 10 a la cuarta Pascal, ¿ya? Esa tendría que ser la forma. Profe, pero eso de correr decimales o bajar decimales, la verdad que me complica la vida. No sé, ya sí, chévere, lo puedo hacer, pero ¿cómo sale? Mira, si es que esto te complica la vida, porque para algunos va a ser más fácil la matemática que para otros, puedes hacerlo de una manera un poco no tan práctica como esto, pero que te va a ayudar, ¿ya? Ponte, mira, tú lo que dices es, por favor, permíteme borrar esto y para podértelo explicar de otra manera, cosa que se te haga también, tengas otra opción. O sea, si no recuerdas esa manera, tengas otra opción. Mira, tú dices, mi número me salió 34464, ¿ya? 34464, ¿ya? Me salió ese número, ¿ya? Y mi objetivo es que esto quede en notación científica. Y ese es otro punto importante que deben tener en cuenta. Porque si estás participando en Olimpiada, estás participando a un nivel científico, ¿ya? Por lo tanto, tus respuestas tienen que ser en notación científica, ¿ya? Y decir que tu respuesta es en notación científica significa que tu respuesta debería ser un número por 10 a la algo, ¿ya? Pero este número tiene que ser un número que sea mayor que 1, ¿ya? Pero menor que 10, ¿ya? O sea, entre 1 y 9. Por ejemplo, yo podría decir 1,5 por 10 a la cuarta. ¿Esto está en notación científica? Sí, porque el número de adelante es un número que se encuentra entre 1 y 10, ¿ya? O sea, entre 1 y 9, ¿ya? Y por 10 a la, ¿ya? Si yo te digo 3,7 por 10 a la menos 8, ¿esto está en notación científica? Sí, también, porque este número es un número que se encuentra entre 1 y 10 multiplicado por 10 a un exponente, ¿ya? Si yo te digo 48,4 por 10 a la 17, ¿esto está en notación científica? ¿Sí o no? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? No, no está en notación científica. ¿Por qué no está en notación científica? Porque el número que tienes aquí adelante no es un número que se encuentre entre 1 y 10. Por lo tanto, este número no está en notación científica, ¿ya? Eso es lo primero que quiero que tengas en cuenta, ¿ya? Lo segundo que quiero que tengas en cuenta es cómo transformo este número para que esté en notación científica. Mi objetivo es que este número corra 1, 2, 3, 4 decimales. Ah, ya. Entonces yo voy a hacer algo, ¿ya? Para que corra esos 4 decimales, yo voy a multiplicar por 10,000 y voy a dividir entre 10,000. O sea, voy a multiplicar por 10 a la cuarta y voy a dividir entre 10 a la cuarta. O sea, voy a dividir entre 10,000. Cha, cha, cha. Que es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, solamente que acá lo estoy colocando de esa manera. ¿Por qué hago eso? Porque es mucho más fácil esto de acá. Si tú divides esto entre 10,000, significa que tú vas a tener 1, 2, 3 y 4 ceritos que hacen que corra 1, 2, 3 y 4 decimales. Hazlo con tu calculadora si quieres. Divide esto entre 10,000 y te va a dar 3,44. Entonces, ¿esto se transforma en qué? Esto se transforma en 3,44
por 10 a la cuarta. Por 10 a la cuarta. ¿Ya? Así de facilito. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, digamos, el número 700 y quieres llevarlo a notación científica, ¿qué haces? Este número lo multiplicas por 10 al cuadrado y lo divides entre 10 al cuadrado, o sea, entre 100. ¿Y qué va a pasar? Chin, 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 se va y esto te va a quedar como si fuera 7 por 10 al cuadrado. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Puede ser de esa manera. ¿Ya? Digamos que tú tienes el número, te voy a poner números fáciles primero para que luego lo hagas tú solito. Si yo te digo el número 80.000, ¿ya? Lo quiero llevar a notación científica. ¿Qué hago? Lo multiplico por 10 a la cuarta y lo divido entre 10 a la cuarta, o sea, lo divido entre esto de acá. ¿Qué va a pasar? 1, 2, 3, 4 ceritos, 1, 2, 3, 4 ceritos. ¿Y esto en qué se transforma? En 8 por 10 a la cuarta. ¿Ya? Siguiente ejercicio para que tengas esto de acá. Esto es importante que te quede claro porque todas las preguntas que te van a dar, las respuestas deben estar en notación científica. ¿Ya? Entonces, si yo te digo 7, a 7.300, llévalo a notación científica. Entonces yo quiero correr 1, 2, 3 espacios. Si quiero correr 3 espacios, sería por 10 al cubo entre 10 al cubo, o sea, entre 1000. ¿Ya? Haciendo esto, 1, 2, 3 espacios, 1, 2, 3 espacios, y esto en qué se convierte en 7,3 por 10 al cubo. Y se acabó. ¿Ya? Así puedes trabajarlo esto en notación científica, si no te queda tan fácil poder mover hacia la izquierda o hacia la derecha los decimales. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Es otra alternativa que puedes utilizar si es que se te complica la matemática. Entonces aquí salió como respuesta la letra B. ¿Ya? Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, muchachos. ¿Existen algunas otras medidas tipo PSI que nos pueden venir en el examen? Sí, 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 sí. Por ejemplo, acá está, milímetros de mercurio, Torricelli, Pascal o Newton por metro cuadrado, ¿no? O el PSI, ¿no? Esas son las que, o sea, las variantes que normalmente aparecen, ¿ya? O te pueden decir acá, en vez de PSI, te ponen libra fuerza por pulgada cuadrada. O sea, en vez de ponértelo de esa manera, te pueden decir, oye, tengo... Bueno, ya. Entonces, te pueden decir, por ejemplo, tienes un gas que se encuentra a 7,8, ¿no? Libra fuerza por pulgada cuadrada, ¿ya? Y a veces el alumno dice, ¿y esto qué cosa es? Esto no es otra cosa que PSI. Entonces, esto es 7,8 PSI, ¿ya? Por ejemplo. Y hay una medida, pero eso más bien en física que en química, ¿ya? Como ustedes, o sea, están a un nivel un poco más global. Ay, me no quiero... esto te puede servir, pero te puede servir internamente, ¿ya? Una atmósfera equivale a 101,3 metros de agua, ¿ya? A eso equivale. Una atmósfera equivale a 101,3 metros de agua. Para problemas de física, esto te sirve mucho, porque a veces, por ejemplo, te hacen preguntas en que tú tienes un buzo que está, ¿no?, buceando, obviamente, está bajo el nivel del mar, ¿no? Y tú tienes una columna de agua, ¿ya? Entonces ahí empleas el capítulo de física que es hidrostática. Pero si lo quieres hacer mucho más fácil y lo tienes que transformar a atmósferas o Pascal, puedes utilizar esta correlación. Esto te puede servir también. Apúntalo para que te sirva de referencia, aunque en química no es muy usado, más es usado en física. ¿Ya? ¿Sí? ¿Eso responde a tu pregunta, Marco? Mm, ya, está bien. ¿Sí? ¿Qué te quedó de duda? Nada te puede quedar de duda. No, nada, ya, está bien. Ya, perfecto. Listo. Entonces,
Bueno, avancemos con el siguiente tema, porque si no nos va a quedar corto el tiempo. Ya, lo siguiente, el tema ya esta parte es un poco más teórica. Me avisan si se puede ver la pantalla. Sí se puede ver, ¿cierto? Deberían estar viendo la diapositiva de reacciones químicas. Espera, escucha. Entiendo por qué la pantalla la veo, solo que estrés. Ya, ahora está. Listo, deberían estar viendo la pantalla de reacciones químicas. ¿Me confirman, chicos? Sí, ¿verdad? Perfecto, listo. Entonces, muy rápido para poder avanzar con esta parte de acá y volver nuevamente a los ejercicios. En la parte de reacciones químicas, ¿ya? Una reacción química viene a ser un proceso en el cual dos o más sustancias, una o más sustancias posiblemente, ¿ya? Sufren un cambio a nivel químico, a nivel de composición de la materia. Ese es el término correcto, a nivel de composición de la materia. Cuando hay un cambio de composición de la materia y adicionalmente hay una variación de la energía, que puede ser liberación o absorción de energía, es que nosotros hablamos de que ha ocurrido una reacción química, ¿ya? Un cambio físico no aplica como una reacción química y eso téngalo claro, ¿ya? Un cambio físico podría ser, por ejemplo, mojar una hoja de papel. Lo que debo preguntarme es si la hoja de papel dejó de ser la hoja de papel. No, sigue siendo la hoja de papel, ¿ya? Romper una piedra es físico. Debo preguntarme, ¿la piedra sigue siendo piedra? Sí, cambió su aspecto, ¿no? Dilatar un metal. Dilatar significa que tú lo calientas y al calentar la especie o la sustancia incrementa sus dimensiones. Me debo preguntar, ¿el metal dejó de ser metal? No, es un cambio físico. Hervir el agua. Debo preguntarme, ¿el agua dejó de ser agua? No, porque el agua inicial estaba en fase líquida y luego pasó a ser agua en fase gaseosa, fase vapor. Entonces no dejó de ser agua, es un cambio físico. Disolver la sal también es un cambio físico. Disolver el azúcar también es un cambio físico. No deja de ser lo que era originalmente la materia. Pero cuando la materia cambia, cuando se generan nuevas sustancias, a partir de lo inicial y típicamente es irreversible. Acá sí tengan mucho cuidado, ¿ya? Típicamente es irreversible el cambio, entonces ahí hablamos de una reacción química. Por ejemplo, el caso más práctico, quemar una hoja de papel. Si yo quemo una hoja de papel, lo que debo preguntarme es, ¿el papel sigue siendo lo que era originalmente? No. ¿Yo puedo regresar a lo que era originalmente el papel? No, tampoco. Lo que yo voy a obtener es dióxido de carbono, ¿no? Yo voy a tener las cenizas, los residuos, se va a liberar calor, se va a generar luz, se va a formar vapor de agua. Yo no puedo retornar a lo que era originalmente. Por lo tanto, ahí hubo una reacción química. Más ejemplos de reacciones químicas, cuando tú disuelves un ácido, un metal en un ácido,
Se habla de disolución, pero en realidad no es una disolución, sino es que el metal reaccionó con el ácido y esa reacción del metal con el ácido es lo que generó esta combinación o esta reacción química. ¿Estamos de acuerdo? O, por ejemplo, cuando tú hablas de la oxidabilidad de un metal, claro, oxidabilidad, pues la facilidad para oxidarse, ¿no? O, por ejemplo, hablas de una reacción de neutralización entre un ácido o una base, ahí estamos hablando de reacciones químicas. O la descomposición de una sustancia. Por ejemplo, el solo hecho que se descomponga la carne, ahí hablamos de una reacción química, ¿ya? Entonces, las reacciones químicas son procesos en los que van a ocurrir cambios a nivel interno de la materia. La materia deja de ser lo que era originalmente, se convierte en algo nuevo y cambia la composición de la materia, ¿ya? ¿Cómo yo expreso una reacción química en función de una ecuación química? ¿Qué es una ecuación química? La representación de lo que está ocurriendo en una reacción química. Por ejemplo, acá tenemos que el carbonato de calcio, ¿ya? Por efecto del calor, se ha descompuesto para formar óxido de calcio y dióxido de carbono. Lo que está a la izquierda típicamente se llama reactantes o reactivos y lo que está a la derecha se llama productos. La flecha me indica el sentido de la reacción. Eso quiere decir que yo partí de los reactantes para obtener a los productos. Es lo que me dice esto, ¿ya? ¿Cómo clasificamos nosotros las reacciones químicas? Hay varias formas, pero lo clásico viene de la siguiente manera. Una reacción puede ser de adición, combinación, síntesis o combinación si se genera un solo producto. Si dos o más sustancias generan un solo producto, entonces es una reacción de adición. Por ejemplo, aquí el nitrógeno con el hidrógeno produjeron amoníaco. Síntesis del amoníaco o síntesis de Haber, apúntalo, ¿ya? Síntesis del amoníaco o síntesis de Haber, la síntesis de Haber-Bosch, ¿ya? Esa es la síntesis del amoníaco. Puede ser de repente que como en la Olimpiada, es Olimpiada de Química, digan, oye, estamos frente a la reacción de síntesis de Haber-Bosch. Se refiere a eso, a la síntesis del amoníaco, ¿ya? La síntesis del agua, ¿no? El hidrógeno con el oxígeno me genera agua. O el monóxido con el oxígeno me genera dióxido de carbono, ¿no? Un solo producto. Cuando se genera un solo producto, hablamos de reacciones de adición. Lo contrario son las reacciones de descomposición. Tú tienes una sustancia que se divide en dos o más sustancias. Ejemplo, el carbonato de calcio, por efecto del calor, se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono, ¿no? El clorato de potasio, por efecto del calor, se descompone en cloruro de potasio y en oxígeno, por ejemplo. A estas relaciones se llaman pirólisis, ¿ya? Porque es la ruptura por efecto del calor, ¿ya? El calor provoca esto. Si es electrólisis, es ruptura por efecto de la electricidad. Si es hidrólisis, es ruptura por efecto del agua. O si es fotólisis, es ruptura por efecto de la luz, ¿ya? Esos términos te están indicando de que hubo una descomposición y todas aplican como reacciones de descomposición, ¿de acuerdo? Luego, puede darse que haya las reacciones de simple desplazamiento o simple sustitución, ¿ya? En donde una sustancia reemplaza o desplaza a otra. Por ejemplo, el zinc, cuando reacciona con el ácido clorhídrico, un ácido muy fuerte, el ácido desplaza el hidrógeno. O sea, significa que el zinc lo reemplaza el hidrógeno y el hidrógeno queda libre. Por eso es que aparecen burbujas cuando el zinc entra en ácido clorhídrico. Entonces, profe, siempre que un metal entre en ácido va a hacer esto, no, porque hay metales activos y metales que no son activos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que el cobre le ocurra lo mismo, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque el cobre no tiene la actividad que tiene el zinc, ¿ya? O, por ejemplo, si el cloro desplaza al sodio, yo libero el bromo. Y este es el bromo, ¿ya? Puede darse este caso, pero no puede darse lo contrario. ¿Por qué se ocurre esto y no ocurre que el bromo desplaza al cloro? Porque el cloro es más activo que el bromo. Entonces, el cloro sí puede desplazar al bromo. ¿Por qué razón? Porque el cloro es más activo que el bromo. Y por el contrario, el bromo no puede desplazar al cloro, justamente porque el bromo es menos activo que el cloro.
Las siguientes reacciones, y estas son muy importantes para el objetivo que ustedes tienen en la Olimpiada Peruana de Química, que son las reacciones de doble desplazamiento, metátesis o no redox, ¿ya? En estas reacciones de metátesis, ¿qué es lo que ocurre? Hay un doble desplazamiento. Y la forma en cómo puedes reconocerlo es unión de medios y unión de extremos. Por ejemplo, aquí en las reacciones de neutralización, el ácido reacciona con la base para generar sal y agua. ¿Cómo reconozco al ácido? Tú ya sabes, ¿no? El ácido tiene hidrógeno adelante y puede ser un ácido hidrácido o un ácido oxácido, ¿ya? Y la base típicamente es un hidróxido. ¿Qué ocurre? Un intercambio. El hidrógeno se une con el grupo OH y forma agua, y el sodio se une con el cloro y forma cloruro de sodio. Cerrado. ¿Ya? Ahora, acá, en el caso de la precipitación, se forman precipitados. Si pasan al nivel de laboratorio, ¿ya? A la etapa de laboratorio, ahí van a tener fácil que hacer o reacciones de neutralización o reacciones de precipitación. Creen, es lo clásico, ¿ya? Entonces, en las reacciones de precipitación, ¿qué ocurre? Tú tienes dos sustancias líquidas, ¿ya? Y estas dos sustancias líquidas, cuando entran en contacto, terminan generando a un sólido. Y como el sólido se va al fondo del recipiente, que en este caso es un tubo de ensayo, se le conoce como precipitado, porque precipita, cae. Entonces se le llama precipitado, ¿ya? Entonces, en el caso de las reacciones de precipitación, ocurre eso, se forma un sólido que es insoluble y se va al fondo del recipiente. Esas son las 4 reacciones principales. ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? Preguntas, consultas, comentarios, nada, ¿no? Bueno, esto de acá no lo voy a avanzar. Les voy a dejar la diapositiva para que ustedes lo trabajen, ¿ya? Las reacciones de combustión. Cuando hablamos de reacciones de combustión, acá es importante. Dos tipos de reacciones de combustión. La combustión completa y la combustión incompleta, ¿ya? La combustión completa, o primero, la combustión es un proceso en donde yo voy a tener dos sustancias, ¿ya? Que van a reaccionar para generarme productos que dependen de la naturaleza y la concentración de estas sustancias. En este caso, las sustancias reciben el nombre de combustible y comburente. El combustible es lo que se quema. El comburente es el agente que ayuda a que algo se queme, ¿ya? Pero debe haber por lo menos un tercer componente, lo que le llaman el triángulo del fuego. Triángulo del fuego, ¿ya? Combustible, comburente y agente activante, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quiero encender, vamos a decir, un palito de fósforo, ¿ya? Necesito 3 componentes. El palito de fósforo, necesito el oxígeno del aire y además necesito un activante. ¿Y quién vendría a ser ese activante? La lija que tiene la caja de fósforo. Porque no es que tú pones el fósforo sobre la lija y se encendió. No, tú tienes que hacer fricción. Y cuando haces fricción, se genera una chispa que ayuda a activar el proceso y se haga autosostenido. O sea, tú no necesitas estar a cada rato haciendo esto para que se mantenga encendido. No, una vez que se mantiene encendido, el proceso continúa. ¿Quiénes son tus 3 componentes? El oxígeno del aire, el combustible, que es el palito de fósforo, y el agente activante, que es el agente de ignición, ¿ya? Pero para efectos, ¿ya? Para efectos del proceso, tú necesitas encontrar o identificar quién es el combustible, que típicamente es una sustancia de naturaleza orgánica que tiene carbono, y quién es el comburente, que va a ser el oxígeno del aire. El oxígeno del aire es el que provoca ese proceso de combustión. Ahora, la combustión puede ser de 2 tipos, combustión completa o combustión incompleta. Si la combustión es completa, ocurre en un ambiente que tiene un exceso de oxígeno, ¿ya? Cuando hay exceso de oxígeno, la combustión es completa. ¿Y cómo reconozco la combustión completa? Porque se genera llama de color azul, ¿ya? Mira, acá tú ves
que esta llama de color azul es típica de una combustión completa. Profe, ¿como la de mi cocina? Claro, como la de tu cocina. En tu cocina la combustión es completa. Por esa razón aparece esto de acá. ¿Ya? Llama de color azul, que se dice que es una llama no luminosa, porque no genera luz. ¿Ya? Y tampoco genera residuo carbonoso. O sea, tú pones tus ollas sobre tu cocina a gas, ¿ya? Y tus ollas no se van a negrear, pero sí se negrean cuando tú cocinas a querosene o cuando cocinas a leña, ¿no? Prueba en algún momento de repente irte al campo con abuelito, con abuelita, qué sé yo, que todavía utilizan sus cocinitas de barro, ¿ya? Esas de ahí sí generan mucho que se negrean las ollas. Y ahora veamos qué significa ese que se negrean las ollas. Eso ocurre cuando la combustión es completa. Mientras que en el caso de la combustión completa hay una cantidad grande de oxígeno. En la combustión incompleta no ocurre eso, es deficiente el oxígeno, ¿ya? Y acá se genera una llama de color amarilla. Por ejemplo, una vela es un caso típico de una combustión incompleta, ¿ya? Y ahí la llama es una llama luminosa, genera luz. Justamente la vela tú lo utilizas para eso, para que genere luz. Pero el tema es que te genera también residuo carbonoso. Y ese residuo carbonoso se le conoce con el nombre de hollín, ¿ya? Hollín, ¿ya? Entonces, así tú vas a reconocer la combustión completa de la incompleta. Viendo a nivel de ecuación química, ¿ya? El combustible, fíjate, es cualquier sustancia que tenga en su composición carbono, ¿ya? Se une con el oxígeno, que es el comburente, para darte dióxido de carbono y además te da agua si el combustible tiene hidrógeno. O sea, te das cuenta que acá no hay agua y acá no hay agua. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuente de hidrógeno. Pero aquí sí hay agua, ¿por qué? Porque el combustible tiene hidrógeno, ¿ya? Y en el caso de la combustión incompleta pueden haber dos subcasos, ¿ya? Uno, cuando se produce monóxido de carbono, ¿ya? Y otro cuando se produce carbono elemental u hollín. Este es el responsable de que se negreen las ollas. O sea, si tus ollas se negrean es por culpa de ese patita, ¿ya? Este patita de acá lo que hace es provocar que se negreen las ollas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muy poco contenido de oxígeno y por lo tanto la combustión se hace muy incompleta, ¿ya? Ahora, el monóxido de carbono tampoco es que sea tan buena gente. El monóxido de carbono, tú sabes que es el gas de la muerte dulce. ¿Por qué razón? Porque el principal síntoma de envenenamiento con monóxido de carbono es el sueño. Te quedas dormido y nunca más te vuelves a despertar. El monóxido de carbono es una sustancia en extremo letal. Es muy, muy venenosa para el ser humano. Y lo peor de todo es que no tiene color, no tiene olor, no hay forma de cómo percibir el monóxido de carbono. Lo absorbes, no te das cuenta, te vas quedando dormido y ¡pa! Sacas sonapa. Perdiste, te quedaste dormido para siempre, forever and ever. ¿Ya? Entonces, estas son las reacciones de combustión. Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, chicos. Preguntas, consultas, comentarios. ¿Nada? Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Ya? Tenemos el siguiente punto que es importante, que son las reacciones redox. Aquí sí voy a hacer un poco más de énfasis porque esto sí te piden mucho en Olimpiada. Una reacción redox tiene dos partes. Se llama redox porque viene de la conjunción de dos procesos que ocurren en simultáneo. Red, que es reducción, y ox, que es oxidación. ¿Ya? Redox. Reducción significa ganancia de electrones, una especie gana electrones. Y oxidación significa que una especie pierde electrones. Si una especie pierde electrones, se oxida. Si una especie gana electrones, se reduce. ¿Ya? Por ejemplo,
Si yo tengo acá el zinc con carga más 2, te pregunto, ¿qué significado tiene esta carga más 2? ¿Que se gana, que se ganó o que se perdió electrones? Se ha perdido electrones. Muy bien. ¿Cuántos electrones se ha perdido? 2. O sea, 2. la sustancia original y la sustancia final. Esta sustancia perdió 2 electrones y se convirtió en el zinc con carga más 2. Se ha oxidado. ¿Ya? Esta sustancia sufre oxidación y esta sería su forma oxidada. ¿Ya? En el caso de la reducción es lo contrario. Mírale, ¿qué significado tiene esta carga menos 2? ¿Que la especie ha ganado o ha perdido electrones? ¿Qué significado tiene esta carga menos 2? ¿La especie ha ganado o ha perdido electrones? Ha Ha ganado. ganado. ¿Cuántos electrones ha ganado? 2. O sea, esta especie gana 2 electrones y se convierte en esta especie. Esta especie se reduce y esta sería su forma reducida. El punto importante aquí es que esto no ocurre de manera independiente ni de manera aislada. Ocurre en simultáneo. Si una sustancia se oxida, necesariamente y como mínimo, una sustancia se reduce. Como mínimo, ¿ya? Si yo me oxido y pierdo electrones, estos electrones van hacia otra sustancia y esa sustancia sufre la reducción. Por esa razón, si yo me oxido y pierdo electrones, provoco la reducción de otra sustancia. Entonces, míralo así. Si el zinc se oxida, ¿ya? Pierde electrones y hace que esta sustancia se reduzca. Por esa razón, como él provoca la reducción, se le llama agente reductor. Yo soy el agente que estoy provocando la reducción. Y lo contrario, la sustancia que se reduce, la que gana electrones, provoca la oxidación del otro. O sea, si yo me reduzco, provoco la oxidación de la otra sustancia. Por lo tanto, yo soy el agente oxidante, porque provoco su oxidación. Entonces, esos términos son términos con los que te van a matar siempre, en olimpiada, en examen de admisión, en todo lugar, ¿ya? Identifica a la sustancia que se oxida. Identifica la sustancia que se reduce. ¿Quién es el agente oxidante? ¿Quién es el agente reductor? ¿Cuál es la forma oxidada? ¿Cuál es la forma reducida? Eso lo debes tener recontra claro, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el zinc se ha oxidado y lo que te da aquí es su forma oxidada. Si el azufre se reduce, lo que te va a dar como resultado es la forma reducida. El que se reduce es el agente oxidante y el que se oxida es el agente reductor. Y acá lo puedes ver, mira, ve, este señor tiene un par de electrones que los pasa para acá. Entonces, si él pierde electrones, él se oxida. Él va a ganar electrones, él se reduce. Cuando llegas al final, él perdió estos 2 electrones en la forma oxidada. Y él ganó esos 2 electrones en la forma reducida. ¿Ya? Una de las maneras prácticas para que tú te puedas dar cuenta si hubo oxidación o no es el cambio en el estado de oxidación. Si el cambio de oxidación del estado de oxidación va de menor a mayor, hay una oxidación. Y lo contrario, si va de mayor a menor, hay una reducción. Ejemplo, si va de -1 a 0, oxidación. Si va de 4 a 3, una reducción. Así vas a calcular o vas a definir rápidamente quién se oxida y quién se reduce. ¿Ya? Dicho esto, con esto ya podríamos pasar a ver nuestros ejercicios en la siguiente sesión.